Bien, acá tenemos el control hormonal. Todo está controlado hormonalmente, ustedes conocen este esquema. En los núcleos hipotalámicos, ahí se efectúa la producción de los factores liberadores de gonadotrofinas, que es los GnRH. Estos factores liberadores actúan a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis para dar dos gonadotropas, la FSH y la LH. Pero como que la FSH no se ajusta mucho a la espermatogénesis, ¿no? Porque nosotros no tenemos folículos. Entonces, algunos le mencionan en lugar de FSH, EGSH, hormona estimulante del epitelio germinativo, ¿no? EGSH, hormona estimulante del epitelio germinativo. Me parece que es mucho más apropiado, ¿no? Porque la FSH es la folículo estimulante, pero en nuestra organización testicular no tenemos folículos. Entonces, mejor EGSH, ¿no? Son sinónimos, indudablemente. Esta EGSH o FSH, como quieran, va a actuar sobre los receptores de membrana y transmembrana a nivel del epitelio espermático. Acá lo tenemos. Envían las señales correspondientes a las células de Sertoli para que produzcan estas proteínas fijadoras de andrógenos, para que se realice pues toda la serie desde espermatogonias hasta espermatozoides. Esta célula de Sertoli, como le decía hace unos momentitos, produce la inhibina, que actuaría pues como un feedback, un retroalimentador negativo, o sea, inhibidor, y además la HIM, que hemos dicho, ¿no? La producción de la hormona antimileriana, pero eso es en el periodo embrionario, ya en el periodo en nosotros ya no hay esa función, porque ya está definido todos los derivados de los conductos golfianos. Y la otra hormona, la LH, mejor es llamarla ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales, o de Leydig, que se encuentran entre tubo y tubo en los espacios. Si este es un tubo, este es otro tubo, en los intersticios, ahí se encuentra un grupito de células, que son las células de Leydig. Estas van a recibir entonces una inducción por parte de la ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales, o también LH, ¿no? Que es en el caso del sexo femenino es más, se ajusta más, pues la hormona luteinizante. Nosotros no tenemos cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, algunos los llaman ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales. Ese estímulo sobre la célula Leydig hace que produzca pues andrógenos, básicamente testosterona, que tiene 4 vías de acción. Una, también contribuye a la línea espermatogenética. 2, contribuye a la graduación y funcionamiento de las glándulas anexas al aparato reproductor en el varón. ¿Cuáles son esas? Ustedes saben perfectamente. Vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales. Otra, tiene efecto en los caracteres sexuales secundarios del varón. Y la cuarta acción que tiene esta testosterona sirve, como vemos acá en el esquema, feedback de inhibición, igual que la inhibina producida por la célula de Sertoli. Entonces, todo esto es un control hormonal importante para mantener todo ese proceso en la producción de espermatozoides continuo, de la pubertad hasta la muerte del varón. Entonces, la etapa de maduración. Ya hemos dicho que los espermatozoides recién formados no tienen capacidad para fertilizar. Los espermatozoides van avanzando de los tubos seminíferos hacia el epidídimo. Ahí en el epidídimo van a recibir la acción de 3 enzimas: glicerilfosfolicolina, la carnitina y el ácido ciálico. Estas 3 sustancias hacen pues que el espermatozoide madure. ¿Pero en qué consiste la maduración? En la cabeza del espermatozoide, cuando se forman los tubos seminíferos, tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Es como si fuera pues 2 capuchas. Estas sustancias a nivel del epidídimo
van a hacer que se desprendan la primera capita, la primera capucha. Pero aún espermatozoides maduros, extraídos del epidídimo, colocados in vitro frente a un ovocito, no lo fertiliza. O sea que no necesariamente tiene que estar maduro. Tiene que haber entonces una segunda fase que es de capacitación. En algunos textos ustedes seguramente van a leer o han leído que dice que los espermatozoides se almacenan en el epidídimo. No es que se almacenen. Ahí van pasando en el epidídimo, recibiendo esa acción enzimática, quitándole la capita. No olviden ustedes que anatómicamente el epidídimo tiene una longitud de 6 metros. Pero claro, está enrollado en el polo superior del testículo. Entonces por ahí van pasando los espermatozoides. Pero de ahí a que sirva de depósito de almacén no es cierto, ¿no? Ahí van a madurar, claro. Y algunos maduros, si no van a ser eyaculados, se reabsorben, ¿no? A nivel epidídimo, ¿no? Recuerden también anatómicamente, el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces van pasando por ahí, completan su ciclo vital, degeneran. Y además también a nivel de conducto deferente. Entonces viene ya la capacitación espermática. El espermatozoide adquiere la habilidad de fertilizar. ¿Y dónde va a ocurrir esta capacitación? Durante la migración por el tracto reproductivo femenino. Ahí van a alcanzar entonces la capacitación. Entonces ya recién ahí el espermatozoide está capacitado y puede fertilizar al ovocito, ¿no? Tiene que estar capacitado, ¿no? ¿Y para qué tiene que estar capacitado? Porque recuerden ustedes que el ovocito, cuando es expulsado del ovario, del folículo de De Graaf o folículo maduro o terciario, como se le llama, va acompañado de una corona de células. Inicialmente es el cúmulus ophorus y después es la corona radiada, que tiene pues un buen espesor. Entonces el espermatozoide tiene que estar capacitado, es decir, quitarse la otra capita para que la cabecita quede libre y pueda emitir ya las enzimas que hacen posible abrirse paso entre ese enmarañado de células de la corona radiada, ¿no? A eso se conoce como reacción acrosómica, ¿no? Cuando ya comienza a liberar enzimas proteolíticas, lipolíticas, para poder llegar en menor tiempo posible a fertilizar al ovocito. Eso es la capacitación. Entonces la capacitación ocurre a nivel del tracto reproductivo femenino y la maduración a nivel del epidídimo. Entonces tiene que estar maduro y tiene que estar capacitado para que pueda fertilizar al ovocito. Recuerden ustedes que habrán ustedes, cuando han hecho urología, han problemas de infertilidad, muchas veces factor masculino, que tiene pues un número muy por encima del 20% de formas anormales. Si nosotros aquí todos los varones nos hacemos un espermograma, ¿vamos a encontrar formas anormales? Sí, pero que no debe exceder más allá del 20%. Podemos encontrar pues formas anormales en un 5%, 10%, pero si excede más del 20%, inclusive algunos dicen más del 25%, ese es un varón con problemas de infertilidad. Podemos encontrar pues sin cola, una gran cabeza, una cabeza pequeña, dos cabezas, dos colas, la forma triangular de ese espermatozoide o una cabeza redonda, es decir, múltiples formas podemos encontrar, pero repito, que no exceda más allá del 20%. ¿Cuál es la correlación etiopatogénica de este problema? Ustedes recuerdan que el problema de la infertilidad, factor masculino, es un alto porcentaje en comparación con el factor femenino. ¿Y por qué el masculino tiene un mayor porcentaje de formas anormales de espermatozoides? Uno es el problema de las ITS mal curadas, otro problema nutricional, pero además de eso hay un problema que se conoce como disfunción espermática, que ya escapa al control. Significa probable base genética, o sea, hasta en la urología también hay el problema genético. Escasa cromatina, ausencia de ese acrosoma donde van a emitir las enzimas. En las cadenas
del ADN de la cabeza, porque en la cabeza del espermatozoide está el núcleo, y en el núcleo lleva pues las características propias del varón, que en el momento de unirse con el óvulo hay intercambio de material, entonces el nuevo individuo tiene tanto el papá como la mamá. Entonces ahí hay un reemplazo de histonas por protaminas, se cambia esa posición y eso ya es un problema genético. Y si es un problema genético es irreversible, candidato a un proceso de fertilización asistida si es que quiere tener descendientes, ¿no? Entonces, fíjense, hay un problema de orden genético en las formas anormales de espermatozoides. ¿Qué cosa es la seminación? A medida que se va desplazando el espermatozoide, va recibiendo las secreciones de las glándulas anexas al aparato reproductor. Y recuerdan pues que hemos mencionado que parte de los andrógenos producidos a nivel de la célula Leydig también contribuyen al mantenimiento y secreción de estas glándulas anexas. Una de ellas tenemos las vesículas seminales. Las vesículas seminales aportan más de la mitad de las secreciones que forman el semen. ¿Y qué cosa tiene la vesícula seminal? Fructosa. Como todo carbohidrato, libera energía y el espermatozoide necesita pues, la energía necesaria para llegar al menor tiempo posible y fertilizar el ovocito. Prostaglandinas. Actúa sobre el moco cervical y también sobre el peristaltismo de las fibras uterinas y las fibras de la trompa. Y también vesiculasa. La vesiculasa es una enzima que coagula el semen cuando es depositado. O sea, se deposita el semen en la vagina y inmediatamente esa vesiculasa lo coagula a fin de que no pueda regresar. En algunos mamíferos no tienen esta enzima, las vesículas seminales. Por eso que vemos en el caso, por ejemplo, de los perros, se pegan después de haber tenido su coito. ¿Por qué? Para evitar pues que el semen regrese, ¿no? En el caso de nosotros, esa vesiculasa coagula el semen para que no regrese. Pero esa coagulación es temporal, porque algunos componentes de la próstata, que es el que aporta el 30%, va, como el caso de la fibrinogenasa, va a diluir ese coágulo para que los espermatozoides pues, empiecen su ascenso. Entonces, ácido cítrico, fibrinolicinas, vesiculasa, fibrinogenasa, amortiguadores de pH o sustancias buffer. ¿Cuál es el pH óptimo de los espermatozoides? Ustedes recuerdan que ¿quién es el sexo débil? ¿La mujer o el hombre? El hombre. La mujer es el sexo fuerte. Pero desde el punto de vista nada más, ¿no?, citológico, la célula, porque después el hombre es el que domina la situación, ¿no es cierto? Y a eso es otra cosa. No, a veces cuando nosotros hablamos así, sacan pecho a la mujer. Nosotros somos la fuerte, dicen, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista nada más citológico, porque después es el hombre el que guía, ¿no?, la conducta. pH alcalino, ligeramente alcalino. 7,3, 7,5. pH óptimo donde actúan los espermatozoides. Esta próstata produce sustancia buffer para controlar el pH, porque ¿cuál es el pH vaginal? Ustedes saben perfectamente, es ácido. Entonces esas sustancias tratan de mantener uniforme el pH para que puedan pasar los espermatozoides. La presencia de iones de zinc, calcio y magnesio. Y la fosfatasa ácida. También las glándulas bulbouretrales, o de Cooper, aportan sus secreciones durante la estimulación, o sea, durante la primera etapa del acto sexual. Y entre sus componentes tenemos la galactosa, galactosamina, ácido galactosúrico, ácido ciálico, metilpentosa, y actúan simplemente como lubricante, ¿no?, en el transporte de espermatozoides. Entonces, en un espermograma, hasta un 25% de alteraciones, ¿no?, más allá del 25% infértil del varón, ¿no? Volumen 2 a 3 mililitros, pH ligeramente alcalino, 7,35, 7,5. Y el número, 20 a 50 millones por cada mililitro. Algunos mencionan que son 100 millones por mililitro, ¿no?, pero es exageradamente alto ese número. Se considera entre 20 a 50 millones.
Normales, 80%, 80-90% móviles en las 2 horas, 50-60% móviles en 8 horas y 10-20% móviles entre las 30 horas. La velocidad, una velocidad muy lenta, 2 a 4 milímetros por minuto. Y aquí también queremos hacer mención que las prostaglandinas que hemos visto que eran producidas por las vesículas seminales, acá, esas prostaglandinas, además de actuar sobre el moco cervical y el peristaltismo de las células musculares uterinas y las trompas, también tiene otra participación muy activa, estas prostaglandinas. Modulan la liberación de neurotransmisores en la actividad de contracción-relajación del músculo liso de la cápsula testicular para que puedan ser enviados con fuerza los espermatozoides, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes otra función que se le atribuye a las prostaglandinas. También en algunos varones el problema no solamente es genético, sino también es inmunológico porque se encuentran anticuerpos anti-espermatozoides. Y ese es otro problema inmunológico que no se puede solucionar, ¿no? En varones que aniquilan por sí solos su producción de espermatozoides, no tienen la cantidad suficiente como para poder fertilizar al ovocito. Hay algunos trastornos de la fertilidad masculina y ustedes lo conocen: normospermia, oligosospermia, zoospermia, la aspermia, que es característica de Klinefelter, oligospermia, astenosospermia, oligoteratosospermia, necrospermia y teratospermia. Aquí también hay un detalle importante: la oligospermia es lo más frecuente en el varón infértil. Y tampoco no hay que tener en cuenta el volumen, ¿no? Por ejemplo, yo he visto varones que tienen 6, 8 mililitros de líquido eyaculado, oligospermicos, 5 millones, 3 millones. Y a veces no creen, no, pero si tengo un buen volumen, claro, pero no está relación el volumen con el número. Como también hay varones que escaso volumen, 2 mililitros, pero una buena cantidad de espermatozoides, ¿no? Entonces, tenemos los extremos correspondientes. Bien, ¿alguna pregunta hasta de espermatogénesis? ¿Algo no esté claro? Comenzamos entonces con la ovogénesis. En el caso de la ovogénesis empieza muy tempranamente. ¿Cuándo empieza la ovogénesis? En el periodo fetal. En el primer trimestre, fíjense, las ovogonias, que vienen a ser las células que se diferencian de las células germinales o células llamadas gonocitos, van a sufrir varias divisiones mitóticas en la corteza de los ovarios. Todavía, fíjense, el primer trimestre estamos hablando ovarios fetales. Y luego estas ovogonias se diferencian para formar los ovocitos primarios. Estamos hablando todavía periodo fetal. En el momento que nace la niña, en sus ovarios no hay más ovogonias, no hay. Todas las ovogonias se han multiplicado y se han diferenciado en el periodo, en el primer trimestre, al final del primer trimestre. Bien, los ovocitos empiezan su primera división meiótica. Estamos hablando, fíjense, fetal, ¿eh? La profase de la primera división meiótica y va a quedar detenida en este estadio de profase en el periodo de dictioteno o diploteno. O sea, en lugar de continuar la metafase, queda en profase en el periodo diploteno. Quiere decir que cuando nace la niña, nace con sus ovarios conteniendo ovocitos primarios que habían iniciado la primera división meiótica detenida en la profase en el estadio de diploteno o dictioteno. De nacimiento hasta la pubertad no ocurre nada, ningún cambio en los ovarios de la niña. Y recién en la pubertad, ya con los cambios del eje hipotálamo hipoficiario, ahí recién van a reiniciar la primera división hasta completarla, indudablemente, pero durante toda la vida postnatal, hasta antes de la pubertad, no pasa nada en sus ovarios. Todos los ovocitos primarios se forman en el quinto mes de vida fetal, o sea, 20 semanas ya están formados los ovocitos primarios y continúan así en el estadio diploteno hasta la pubertad. Y esas células no están solas, se rodean de células foliculares planas
y constituyen lo que se conoce como folículos primordiales, ¿no? Folículos primordiales. Ya en la pubertad, por influencia hormonal, entonces unos cuantos folículos primordiales empiezan la maduración en cada ciclo ovárico y comienza pues a formarse el folículo primario, ¿no? El primer cambio que ocurre es el folículo primario, después ya serán los otros folículos. Una vez que el folículo está maduro, fíjense, estamos hablando de folículo maduro, recién ahí el ovocito primario reinicia su primera división meiótica y completa poco antes de la ovulación. Quiere decir que cuando se ovula, cuando se produce la ovulación, ahí ya se ha formado el ovocito secundario y el primer polocito corpúsculo polar. Pero este ovocito secundario solamente llega hasta la metafase, o sea, cuando es eliminado del folículo maduro, es un ovocito secundario de metafase de su segunda división. No es totalmente completo, metafase de segunda división. En metafase de segunda división. Bien. En este estadio es cuando es liberado, ¿no?, del ovario, en el momento de la ovulación. Entonces lo que se ovula, ese término ovulación no es correcto, porque no se está eliminando un óvulo, sino un ovocito secundario en su segunda división. En metafase tampoco no ha completado su segunda división. Y esta segunda división solo se completa si es fertilizado. Ahí recién completa su meiosis 2, forma un óvulo maduro, ahí recién en la especie humana es óvulo. Y expulsa el segundo polocito, o sea, el segundo corpúsculo polar. Pero ¿qué pasa si no es fertilizado ese ovocito? Si no es fertilizado, degenera entre las 12 y 18 horas después de la ovulación. Y va a acompañar justamente con el escamiento, células descamadas del endometrio funcional y se mezcla pues con el flujo menstrual. Entonces, en la especie humana solamente existe óvulo cuando ha ingresado el espermatozoide, óvulo. En la especie humana, ahí. Si no, degenera como folículo, como ovocito secundario en metafase de segunda división meiótica. Esa es la secuencia de la foliculogénesis. Este es el folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, o también se le llama folículo preantral porque recién se está formando el antro folicular. Ya en el folículo maduro, o también se llama folículo terciario, donde el antro, como vemos acá, es mucho más amplio. También se le conoce como folículo de Graf, este de acá maduro, este de acá. Entonces en la ovulación se expulsa este ovocito secundario con el cuerpo polar, pues ya está ahí dividido, es una célula haploide. Y solamente cuando es fertilizado, cuando entra, pues ahí está el espermatozoide entrando, ahí recién ya el óvulo es así llamado como óvulo, y luego ya hay el intercambio del material genético entre el núcleo masculino y el núcleo femenino. Entonces lo que se expulsa es el ovocito secundario. Esta es la célula germinativa primordial, los gonocitos, esta es la ovogonia, y esto de acá es el ovocito primario en profase de su primera división meiótica en el estadio de diploteno o dictioteno. También se le llama vesícula germinal porque de ahí comienza pues el proceso de división. 4 meses, 7 meses, recién nacida. Entonces, una recién nacida, sus ovarios contienen ovocitos primarios en estadio de diploteno y están rodeados de una capa de células planas que constituyen los folículos primordiales. Luego tenemos acá el folículo en crecimiento, un folículo primario. Y también acá vemos claramente la presencia, la aparición de esta membrana rojita que se conoce como zona pelúcida o membrana pelúcida. Está acá, completamente independiente a la membrana citoplasmática, ¿no? Porque el ovocito es una célula. Tiene su núcleo,
tiene su membrana citoplasmática. O sea, independientemente de la membrana citoplasmática, tenemos la zona o membrana pelúcida. Este es el folículo preantral y ese es el folículo maduro o antral, como antes se le conoce. Ahí tenemos el cúmulus óforus, que está prácticamente sosteniendo a ese ovocito en las paredes, pero ya está siendo relegado hacia un extremo, listo para el momento que aumente la presión endósmica dentro de ese antro, salga el ovocito expulsado, pero en el estadio de ovocito secundario en metafase de su segunda división meiótica. Se estima que en la mujer inicia el desarrollo de 28 a 36 folículos por ciclo, ¿no? O sea, siempre hay un número, una constante, se conoce como la constante folicular de Lipschutz, ¿no? Que es el quien lo describió por primera vez y propuso pues que había un grupo de folículos que iniciaban todo el proceso de foliculogénesis, de los cuales uno solo no más iba a ser el dominante, ¿no? Iba a ser el dominante y ese era normalmente el que iba a concluir todo su proceso de maduración. Excepcionalmente puede haber dos o más, dando lugar pues a los embarazos múltiples, los disigóticos o tricigóticos, ¿no? Que son los mellizos, trillizos, etcétera, ¿no? Pero normalmente es uno. Excepcionalmente puede haber dos o más, excepcionalmente, ¿no? En el folículo secundario, aquí hay que mencionar la presencia de esta enzima. ¿Por qué es que entran en ese proceso de generación el resto de folículos? Ahí hay un cambio enzimático importante. Hay una enzima, la aromatasa, controlada por la FSH. Acá sí podemos hablar de FSH. Esta aromatasa metaboliza la testosterona en estradiol. Pero si esta aromatasa disminuye, entonces esa testosterona se transforma en DHT, dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona entonces va a androgenizar a esos folículos y va a hacer pues que entren en atresia, en degeneración. Esa sería la otra explicación desde el punto de vista bioquímico, el por qué solamente hay un solo folículo dominante, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? Se androgenizan por deficiencia de esta enzima aromatasa y se va a androgenizar, los otros folículos entran en un proceso de atresia, ¿no? Atresia. En el caso del folículo terciario, el folículo sintetiza estradiol y es lo que forma parte de ese líquido folicular o licor folicular, como se le llama, y cuando supera los 200 picogramos la concentración, va a provocar la secreción pulsátil de la LH, acá sí es LH, y esto va a hacer pues que provoque la ovulación, ¿no? Aumenta la presión endósmica y sale liberado el ovocito secundario. Entonces este licor folicular es netamente estrogénico y ¿quién lo produce? Las células foliculares, ¿no? Las células foliculares son los encargados de la producción. Este esquema ustedes lo conocen, el eje hipotálamo ovárico uterino, ¿no? El ciclo sexual en la mujer, donde acá sí la FSH y LH sí es propio. La FSH es la que va a generar la maduración folicular y en el momento cuando aumenta el pico de LH se produce la ovulación. Los restos de este folículo van a dar lugar al cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo comienza a producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos producidos por las células teco, luteínicas, y la progesterona producida por las células granuloluteínicas del cuerpo lúteo. ¿Qué acción van a tener estos estrógenos y progesterona? Ir preparando al endometrio, en caso que haya pues una fertilización, poder recibir al producto de la concepción. Si no hay fertilización, entonces la caída de estrógeno y progesterona produce pues, la deprivación de la capa funcional del endometrio y se produce pues el flujo menstrual. Nuevamente acá tenemos la acción de los núcleos hipotalámicos que producen los GnRH, las dos gonadotropas más importantes y la preparación del endometrio
para recibir al producto de la concepción, si es que hubiera. Veamos entonces ya los fenómenos conducentes a la fertilización, cómo es que los espermatozoides pueden llegar a fertilizar. La cola cumple una función muy importante. El transporte también por las contracciones y movimiento ciliar del aparato genital femenino. Ahí hay una corriente como de aspiración, una corriente que se llama reotáctica positiva. También las sustancias en el hilo seminal, las prostaglandinas, hemos dicho que favorecen las contracciones, ¿no?, de las fibras musculares uterinas en la trompa. Y también la oxitocina, en el momento de excitación y el orgasmo, producida por el sexo femenino, puede ser positivo el transporte de los espermatozoides. En todo ese proceso tiene que haber un metabolismo, está generado por una glucólisis aerobia y anaerobia. ¿Por qué glucólisis? Ya hemos visto que las vesículas seminales producen la fructosa. ¿Qué cosa es la fructosa? Es un carbohidrato, una hexosa. Glucólisis, aerobia y anaerobia. Y luego una oxidación de los productos de esa glucólisis. Todo eso le va a brindar, ¿qué cosa? Energía para que pueda desplazarse el espermatozoide y salvar muchos obstáculos que tienen los espermatozoides en su carrera contra el tiempo para fertilizar al ovocito. También recordar el moco cervical, ¿no? El moco cervical es favorable para el ascenso de espermatozoides y esa formación filántica, elástica, o sea, la filancia y la cristalización del moco cervical es importante. Y recuerden ustedes, hay un fenómeno de Campos de Paz, ¿no?, que es un famoso ginecólogo español, Campos de Paz, que hizo un estudio justamente de la acción inhibitoria de esa filancia y de esa cristalización del moco cervical por efecto de la progesterona. O sea, la progesterona inhibía ese proceso filántico y de cristalización post-ovular, ¿no? Como hemos visto, después de la ovulación, si es que no hay fertilización, degenera el cuerpo lúteo y entonces ya deja de formarse la progesterona, deja de formarse estrógenos y eso también debilitan, ¿no?, el contenido del moco cervical. En la recién nacida hay más o menos 2 millones de ovocitos primarios, en profase, periodo dictioteno o diploteno. En la prepubertad quedan 400.000 a 500.000. En la pubertad 10.000 a 40.000. Y de estos solamente 480 maduran durante toda la vida reproductiva de la mujer, porque luego hay una pausa, ¿no?, donde ya no hay más maduración folicular. El transporte del ovocito es pasivo, porque es recogido por las fimbrias, ¿no?, y ubicado en el lugar donde debe llegar los espermatozoides. El tiempo de vida que tiene el ovocito es 12 a 18 horas, ¿no?, que es el tiempo que espera para que llegue el espermatozoide. La fertilización. Esa membranita pelúcida que hemos visto tiene 4 subcapas, o sea, no es tan delgada. Está presente 4 glicoproteínas, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Esta membrana pelúcida, entonces, va a ser también una barrera para que pueda pasar el espermatozoide. Y efectivamente, ahí tiene que adherirse a la zona pelúcida y luego, después de adherirse, tiene que penetrar. Pero previamente ya se ha liberado, pues, de esa corona radiada que acompañaba a las células del ovocito cuando era expulsado del folículo maduro. Esta fertilización se realiza en la ampolla de la trompa y dura entre 24 a 30 horas aproximadamente. Entonces, en la etapa de capacitación del espermatozoide, las enzimas acrosómicas, o sea, del acrosoma, reacción acrosómica, especialmente la acrosina, van a facilitar la penetración de la zona pelúcida, Luego se va a producir, pues, la unión, fusión de espermatozoide del óvulo mediante sus núcleos. Y como la especie humana es monospérmica, entonces esa zona pelúcida hay una reacción cortical o zonal, como se le llama, se engruesa para evitar que otros espermatozoides puedan ingresar y evitar así la polispermia, ¿no?, la polispermia. Luego ya se activa metabólicamente el óvulo, aquí ya podemos hablar de óvulo porque ha penetrado el espermatozoide, se produce la descondensación del núcleo del espermatozoide y luego ahí concluye la meiosis, la segunda meiosis de ovocito secundario y se transforma, pues, en el óvulo.
Ahí hay pues un proceso rápido de complementar esa segunda división y se transforma en óvulo. Y el óvulo va a contribuir pues, con su núcleo para el intercambio génico en el momento de la fusión. Y vemos entonces la fijación, la reacción acrosómica, como en la cabecita del espermatozoide comienza a emitir enzimas que van a pasar la membrana pelúcida, y luego una vez que ingresó el espermatozoide, la zona pelúcida reacciona mediante una formación de una cubierta externa a fin de evitar que entre otro espermatozoide. En caso de que entrara otro espermatozoide, entonces se produciría un producto triploide. Y esos productos triploides no van a desarrollar, van a ser eliminados en las primeras horas después de la fertilización. Y es lo que se ha encontrado. En abortos tempranos se han encontrado justamente productos triploides, inclusive también con trisomías. Los trisomías básicamente del par 16, ¿no? Del par 16. Entonces, una vez que ya ha entrado el espermatozoide, se descongestiona, libera su núcleo y se convierte en pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino del óvulo. Ahí hay un intercambio de material génico, están intercambiando, y luego se forma el cigoto y empieza la primera división del cigoto, rápidamente, la primera división del cigoto. El resultado de esta primera división son 2 células llamadas blastómeras o blastómeros, las 2 primeras. Y luego seguirá 4, 8, 16, hasta formar pues una mórula.